Como pastor de la Iglesia Cristo Vive, queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes, pero especialmente a aquellos que nos están visitando por primera vez. Sean bienvenidos. Le pedimos a Dios que bendiga grandemente sus vidas en esta mañana. Amén. Abra la Biblia, la palabra de Dios. Amén. En el libro de Hebreos. En Hebreos capítulo 11. Versículo 6. El tema principal es la adoración en fe, adorar en fe. Pero también a través de esta enseñanza que vamos a estar dando, se involucran otros temas, que es la obediencia. Amén. Y lo vamos a estar remarcando y usted lo va a poder ver a través de cómo se vaya prosiguiendo en esta enseñanza. Entonces, acuérdese, es adorar en fe. Repita conmigo, nunca lo hago, pero quiero que esto es lo primero que quiero que poner en su mente, adorar en fe. Dígalo, pues, no lo está creyendo, porque ese es el problema. La fe es la certeza de lo que se espera, amén, la convicción de lo que no se ve. Entonces, hasta aún, y esto, por eso es muy importante este tema, que aún para adorar a Dios se requiere fe. Amén. ¿Qué dice el versículo? Léalo conmigo, Hebreos 11, capítulo 11, versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Una vez más, leamos el versículo. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Esa es la base de nuestra adoración, saber que Dios existe. Amén. Y que Dios está aquí. Dios está aquí. Amén. Y algunos pueden decir, hermano Walter, ¿y por qué dice que Dios está acá? Porque el Señor Jesucristo dijo estas palabras: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿qué dice? Ahí estoy yo. Amén. Entonces aquí está el Señor. Amén. ¿Qué fue lo que lo motivó a llegar a usted en esta mañana? Es la fe. Amén. La fe en quién? En Dios. Y que Dios existe. Amén. Y que nos acercamos a Él porque sabemos que Él es y Él está en este lugar. Pero le digo, ese va a ser el versículo de plataforma que vamos a estar usando. Pero el versículo que vamos a entrar en la enseñanza en esta mañana es el versículo 4. Donde dice, hablando de Abel, escuche esto. Por la fe, Abel ofreció ¿a quién? A Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y vamos a usar estos dos personajes de la palabra de Dios como un contraste. Y le digo, y usted se va a identificar con uno de ellos. Porque pueda que hayan Abel acá, pero también pueda que hayan Caín. Y usted se va a identificar a través de la enseñanza. El tema de Hebreos 11 es la fe, del capítulo 11. Y sobre la fe, Abel nos habla en este pasaje bíblico. Abel es la primera persona en la lista de todos los que están, de los fieles, que nos pueden enseñar
algo sobre la vida de fe. Nosotros vivimos por fe, no por vista. Amén. El justo vivirá por fe, dice su palabra. Amén. Usted y yo no hemos visto a Cristo en persona, no hemos visto a Dios. Pero dice, pero cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, la Biblia nos dice, nos enseña que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu ¿de qué? De que somos hijos de Dios. Amén. Así que somos hijos de Dios. Él y los otros mencionados en el capítulo 11 ilustran una clase de fe pura que se separa fuertemente de las obras. La fe de ellos se separa completamente de las obras. Y vamos a mencionar a los padres de Abel. ¿Quiénes fueron los padres de Abel? Van a reprobar, no me hagan quedar mal con las visitas. ¿Quiénes fueron los padres de Abel? Adán y Eva, pues, ¿ok? Adán y Eva no podían ser personas de fe, en el mismo sentido que sus descendientes. ¿Y por qué, hermano Juan? Adán y Eva habían visto a Dios. Adán y Eva habían tenido comunión con Él. Adán y Eva habían vivido en el huerto con Dios. Entonces ellos miraban a Dios. Entonces ellos no tenían fe en la misma manera. Adán y Eva no se menciona acá en el salón de los grandes de la fe que Dios habla. Entonces, pues ellos platicaban, tenían comunión con Dios. Entonces, no eran personas de fe. Hasta antes de pecar, no tenían necesidad de la fe, hablando de Adán y Eva, porque vivían en luz, vivían y miraban a Dios. Pero vamos a pensar, y aún incluso después de que pecaron, en la vida de Adán y Eva estaban los recuerdos de la memoria de Dios. Ellos habían visto a Dios, ellos estuvieron con Dios. Pero sus hijos, hablando de Abel y Caín, fueron los primeros que necesitaron la fe en un sentido completo. Y vaya enlazando esto con el pasaje que estamos leyendo, que dice, por la fe, amén, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Abel fue el primer hombre de fe, y es importante que esa su fe tuvo que ver con su salvación. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. La fe de Abel nos lleva a tres cosas, lo llevó a tres cosas progresivas. Primero, el sacrificio verdadero. Número 2, la justicia verdadera. Y número 3, el testimonio verdadero. Como Abel le creyó a Dios, vamos a decir, Abel tuvo fe, ofreció un sacrificio mejor. Como ofreció un sacrificio mejor, obtuvo la justicia. Y como obtuvo la justicia, es para todos nosotros, o todas las épocas, una voz viva que dice, la justicia es por la fe y no por medio de las obras. Amén. La Biblia nos enseña a nosotros que la salvación que nosotros tenemos, que recibimos a través de Jesucristo, es por medio de la fe en su muerte y su resurrección que Él dio. Amén. No es por las obras, no es por lo que nosotros podamos hacer, para, como dice Efesios, para que nadie se gloríe de que Él alcanzó la salvación por lo que Él hizo. Entonces, refiriéndonos a Adán otra vez nuevamente, Dios sacó a Adán y a Eva del huerto. ¿Por qué? Por causa del pecado, por causa de la desobediencia. El pecado violó la comunión con Dios y les quitó el derecho de estar en su presencia. Y esto siempre lo remarcamos, que tenemos la oportunidad, y cuando hay una frase que nos ayuda a poder aplicar para que usted esté consciente de este principio. El pecado nos separa de Dios.
Amén. Mire, aunque nosotros hayamos recibido a Cristo como Señor y Salvador, pero si hay una vida de pecado, o usted está viviendo una vida de pecado, déjeme decirle, Dios se separa de usted, porque Dios no puede coexistir con el pecado. Así que por eso muchas veces pasamos esos tiempos de sequedad espiritual por causa del pecado. No es porque Dios no quiera bendecirlo, Dios siempre está dispuesto a darnos lo que necesitamos. Dios está dispuesto a derramar de su espíritu. Amén. Pero como predicábamos el viernes, ¿cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo de Dios tomó el control? Usted le cedió completamente el control de su cuerpo, alma y espíritu al Espíritu Santo. A veces decíamos que no nos acordamos. Entonces es necesario seguir dejando que el Espíritu Santo es el que nos lleve hacia adelante. Amén. Y dejar que el Espíritu Santo ministre en nuestras vidas, que nos lleve a toda verdad, que nos haga sentir que le fallamos a Dios. Y el Espíritu lo hace en cada uno de nosotros. Amén. Entonces el pecado violó la comunión con Dios, hablando de Adán y Eva. Pero aunque su juicio, por causa del pecado, Dios les trajo juicio y los sacó del huerto, su gracia, la gracia de Dios, ha prometido un camino para volver a Él. Amén. Dios saca a Adán del huerto por causa de la desobediencia. Pero Él desde el principio, desde el Génesis, y esto se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 15, dice que de la mujer nacería aquel a quien Satanás heriría en el calcañar, pero quien le heriría a Satanás en la cabeza, dando a entender, amén, que iba a venir Jesucristo y iba a restaurar esa comunión que se perdió por causa del pecado, por causa de la desobediencia de Adán. Entonces, es esto: aquel que nacería, dice la palabra de Dios, de la simiente de la mujer, conquistaría, escucha esto, conquistaría y destruiría a Satanás. Satanás, nuestro enemigo, nuestro adversario, es un enemigo que ya está derrotado. Amén. No le estoy diciendo que Satanás no tiene poder. Déjeme decirle, Satanás tiene poder. Amén. Y muchas veces nosotros menospreciamos el poder que tiene Satanás. Pero Cristo lo venció en la cruz. Amén. Y Cristo nos ha dado la victoria sobre el pecado, que es cuando Satanás va a venir a tentar a cada uno de nosotros. Amén. Por eso es que aquellos pasajes que muchas veces nosotros los recordamos y los memorizamos, pero muchas veces los repetimos nada más de labios para afuera, es cuando la palabra de Dios dice que en Cristo Jesús somos más, ¿qué dice? Que vencedores. Los decimos, los declaramos, pero muchas veces no los creemos, porque nos vemos en la condición que estamos y de las circunstancias que están a nuestro alrededor. Pero usted, si verdaderamente es un hijo de Dios, verdaderamente se ha arrepentido, usted la Biblia lo dice, no lo digo yo, que usted es más que vencedor por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Amén, créalo. Amén, créalo, dele la gloria a Dios. Mire, tenemos, esto es la fe, y por eso le digo que muchas veces la fe que nosotros deberíamos de tener no está en nosotros. Y más adelante, cuando vayamos avanzando, vamos a encontrar esto. Solamente, hablando de la simiente donde iba a venir el Redentor, solamente una mujer, la madre de Jesús, ha poseído una simiente que no proviene de ningún hombre, sino que fue el Espíritu Santo que vino sobre María, y María concibió, y de allí nació nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Abel era pastor de ovejas, mientras que Caín era labrador de la tierra. Uno era pastor y, como diríamos en estos tiempos, el otro era agricultor. Los dos nacieron después de la caída. Ambos nacieron fuera del
Edén. Y por tanto, nacieron en pecado. Todos los desde Adán, de los que nacieron, hemos nacido en pecado. Caín y Abel fueron el segundo y el tercero de los hombres que vivieron en la tierra. Amén, según la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios y la palabra de Dios es verdad, así es. Amén. Porque no se menciona a nadie más. Amén. Ellos fueron los, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, lo que hemos tomado del versículo 4 de Hebreos dice que Abel presentó un sacrificio verdadero. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Entonces, cuando leemos este pasaje acá en el libro de Hebreos, este versículo nos lleva de regreso o de vuelta a Génesis, donde leemos exactamente este suceso del sacrificio de Abel. Y eso quiero que vayamos a Génesis capítulo 4, versículo 1 en adelante, porque esto nos va a dar más luz a lo que estamos hablando. Pero acuérdese, quiero seguir remarcando, el tema central de esta enseñanza es la adoración o el adorar en fe. Amén, para que no se me vaya a desviar. ¿Lo tiene? Génesis capítulo 4, vamos a leer del versículo 1, pero en el versículo 3 es donde está el enfoque, pero el versículo 1 nos narra un poquito de la historia de todo esto. Dice, versículo 1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Fue lo que les acabamos de decir. Versículo 3, aquí es donde viene la narración del sacrificio de Abel y del sacrificio de Caín. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellos, dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Entonces Dios vio con agrado a Caín y a su ofrenda, pero no vio con agrado a Caín y la ofrenda que Caín había traído. En este pasaje podemos deducir tres cosas, y estas son las tres cosas que quiero que nos enfoquemos para que podamos tener y aplicar esto que estamos hablando a nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos que nos decimos. Amén. Ponga mucha atención, y son tres cosas que vamos a tomar de ese contexto de esta manera. Lo primero que encontramos acá, que hay un lugar para adorar. Anótelo. Son tres. Le voy a dar. El número 1 es: tenían un lugar para adorar. Tener estos edificios, templos, como nosotros le llamamos, amén, es con un propósito específico. No le digo todo esto. Y muchas veces nosotros menospreciamos el valor, podemos decir, espiritual que tiene un lugar como esto. Amén. ¿Por qué? Porque sabemos cuál ha sido el propósito específico de edificar un lugar o la razón por que se edifican los templos. Déjeme decirle, el propósito específico de todo templo cristiano, vamos a decir, porque me voy a enfocar en los cristianos, porque las religiones falsas también, ellos edifican sus templos a sus dioses, pero nosotros es para tener un lugar para adorar. Amén. Y le digo, y este es algo que le digo, prepárese, ¿ok? No les estamos enseñando a nuestros hijos a respetar este lugar. Aunque a veces le digo, aunque es un edificio de 4 paredes, algo que no tiene vida. Pero el propósito de que usted y yo podamos estar en este lugar
Es con el propósito de tener un lugar para adorar a Dios. Amén. De poder reunirnos. Le digo, todos nosotros tenemos la responsabilidad de adorar a Dios en todo tiempo, en todo momento, en nuestros hogares, en nuestro trabajo. Y lo podemos hacer de diferentes maneras. Amén. No solamente, pero cuando hablamos de un lugar específico, es para venir, orar, adorar, cantarle como lo hacemos en este tiempo y en este momento y en estos servicios que se llevan a cabo. Entonces, Caín y Abel tenían un lugar para adorar. ¿Por qué? Porque hay que ser necesario, por cuanto ofrecían sacrificios, debían haber usado alguna clase de altar, porque dijeron que andando el tiempo, Caín trajo, ¿de qué dice? Una ofrenda, y también, entonces entendemos que debe de haber tenido un lugar donde ellos iban y ofrecían sus ofrendas o sus sacrificios. Y déjeme decirle, y esto va perfectamente de acuerdo con la gracia de Dios, que Él ha provisto los medios para adorarle desde el principio de la creación. Podemos pensar que quizás este altar estuviera fuera, un lugar donde el hombre podía ir y pedirle perdón y expiación por sus pecados. Desde el comienzo de la historia del hombre, Dios prometió un libertador. Le dije, Génesis capítulo 3, versículo 15. Un libertador futuro, y desde muy temprano proveyó un medio temporal de adoración y sacrificio. Si usted lee a través de la palabra de Dios, y ahorita vamos a mencionar algunos hombres que ofrecieron sacrificios a Dios antes de que Cristo viniese. Entonces, ¿ya lo notó? Tiene que haber un lugar para adorar. Amén. Y esa es una de las razones primordiales, principales, por qué usted y yo estamos en esta mañana acá. Le digo, indirectamente no es para que nosotros nos sintamos bien, pero sí nos debemos de sentir bien. Amén. ¿Por qué? Porque venimos, y al venir acá, estas son las cosas que Él dice, el que se acerca a Dios dice que creamos que Él está, que Él está acá. Y esto es muy importante, porque cuando venimos reconocemos que hay alguien supremo, hay un Dios que hay que adorarle, que exaltarle. Y nosotros, fíjese, y lo maravilloso de todo eso, que nosotros, dice la Biblia, usted y yo estamos adorando al Dios verdadero, al creador de los cielos y de la tierra, el mar, dice, y todo lo que en ellos hay. Pero muchas veces nosotros no le damos, le digo, el lugar que Dios corresponde. Es como cuando hablábamos el viernes del Espíritu Santo, que nosotros no le damos el mismo lugar al Espíritu Santo que le damos al Padre y al Hijo. Pero decíamos claramente que el Espíritu Santo es Dios, y que Dios está con nosotros y en cada uno de nosotros, está con nosotros y dentro de nosotros. Amén. Todo esto va relacionado con la adoración, con la presencia de Dios. Número 2. Un tiempo para adorar. Si ya tenemos un lugar a donde vamos a adorar, también tenemos que establecer un tiempo para adorar. ¿Por qué decimos? Porque tiempo después, si usted lee el versículo 3, ahí dice, y aconteció que andando el tiempo, otras traducciones dicen un tiempo después, sería una traducción que se aplica, dice, significa tiempo después literalmente al final de los días, es decir, al final de cierto periodo de tiempo. Entonces, por tanto, puede ser que Dios hubiera designado un tiempo especial para ofrecer sacrificios. Dios es un Dios de orden. La Biblia lo dice. Amén. Dios ya tiene un lugar, ya les había dicho, este va a ser el lugar donde ustedes van a venir a ofrecer sus ofrendas, sus sacrificios. Amén. Y este es el día, este es el tiempo, cada tiempo ustedes tienen que venir. Amén. ¿Por qué vamos a decir que Dios es un Dios de orden? Y sabemos que en los siglos posteriores prescribió tiempos y formas
definidas de adoración. El hecho de que Caín y Abel, aquí podemos sacar la deducción, el hecho de que Caín y Abel llegaron a ofrecer sacrificio al mismo tiempo, sugiere que Dios había establecido un tiempo en particular o una fecha en particular, porque los dos llegaron al mismo tiempo, porque dice, y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra y ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de lo primogénito. Los dos llegaron al mismo lugar y un tiempo designado. Amén. Número 3, y en el número 3 es donde me voy a enfocar y vamos a tomar la mayor parte del tiempo. El número 3, una forma de adorar. Tiene que haber un lugar, tiene que haber un tiempo y tiene que haber una forma. El viernes, y esto le digo, esto está conectado porque yo lo siento, es del Espíritu Santo. El viernes hablábamos de que todo lo que David quiso hacer de traer el arca del pacto, lo hicieron, era un buen deseo, amén, de que ellos quisieran traer el arca del pacto a la ciudad de Jerusalén. Pero al principio, ¿qué sucedió? No lo hicieron de la manera que Dios lo había establecido. Y para los que no estuvieron, les voy a refrescar. David dice que hicieron un carro nuevo jalado por bueyes y que pusieron el arca del pacto ahí. Y dicen que ellos iban muy contentos. Pero de repente los bueyes tropezaron y Usa extendió su mano para detener el arca del pacto para que no cayese. Y dice que la ira de Jehová se encendió y ahí mismo lo mató. Y David se entristeció y ya no quiso llevar el arca del pacto. Pero fueron y investigaron de la manera que el arca del pacto tenía que ser llevada. Y eran los levitas que tenían que llevar el arca del pacto sobre sus hombros cada vez que se moviera de un lugar a otro. Entonces Dios establece un lugar, Dios establece un tiempo y Dios establece la forma. Y este es el principio, este es uno de los principios que tenemos que tomar muy en cuenta. No vamos a adorar a Dios de la manera que nosotros queremos, vamos a adorar a Dios de la manera que Dios lo ha establecido. Y ahorita es donde vamos a entrar en el contraste de Abel y Caín. Amén. Entonces, una forma de adorar. Creemos que Dios les había designado una forma de adorar. Caín y Abel, porque ellos no sabrían de la necesidad de adorar o de ofrecer un sacrificio, mucho menos de la forma en que debía hacerse si Dios no se los hubiera hecho saber. Y nos podemos preguntar, ¿cómo se las dejó saber? Vamos a pensar, puede ser que a través de los padres, a través de Adán y Eva, Dios les dejó saber la manera que ellos tenían que adorar. Y es una responsabilidad de nosotros como padres enseñarle a nuestros hijos de cómo tienen que adorar a Dios. Pero aquí está la consecuencia más terrible que estamos pasando en estos tiempos o que la iglesia está experimentando. Número 1, que no les estamos enseñando a nuestros hijos la verdadera adoración de que se le tiene que dar a Dios. ¿Y por qué, hermano Walter? Porque nosotros mismos no sabemos cómo hacerlo. Y alguno puede decir, no, es que usted no nos ha enseñado, hermano Walter. La Biblia nos enseña, si usted va a Deuteronomio capítulo 6, que nosotros los padres somos los responsables de repetirle todas las cosas a nuestros hijos. Dice, estando en el campo, estando en la casa, que a donde vaya, dice que las pongas en las paredes, que las ponga. Usted y yo como padres somos responsables de enseñarles a nuestros hijos. Pero no les vamos a enseñar algo que ni nosotros sabemos. Entonces, pero estamos aprendiendo en esta mañana, amén. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que vamos a ir a la iglesia porque Dios ha establecido un día, ¿cuál? El día domingo, amén, donde tenemos que venir a adorar a Dios. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Dios nos lo da a conocer en su palabra bien clara. Pero el problema, y yo se los he dicho en esta área, porque yo tengo que decírselos claramente a cada uno de ustedes, aunque muchas veces usted se sienta
ofendido por lo que le digo, pero el problema es esto, que no estamos leyendo la palabra de Dios. Y mire, y le voy a decir lo que experimenta uno cuando lee la palabra de Dios. Mire, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, conocemos al Señor, conocemos más a Dios, y al conocer más a Dios produce en nosotros, en nuestro espíritu, el deseo de adorar, el deseo de platicar con Dios porque lo conocemos mejor. Mire, algunos vienen y nos dicen, hermano Walter, es que no sé cómo orar. Es porque no conoces a quién que vas a ir con quién vas a hablar. Orar es hablar con Dios. Amén. Orar es hablar con Dios, pero no lo conoces. Para ti es como un extraño. Amén. Y sientes temor. No te quieres acercar a Él, porque sabes cómo está tu condición espiritual. Le digo, hemos experimentado, nosotros hemos pasado por ahí. Le digo, pero es el tiempo de que nos levantemos. Amén, que hagamos lo correcto de la manera correcta. No querramos hacer las cosas correctas de la forma incorrecta, porque cuando hacemos las cosas correctas de la manera incorrecta, no van a ser aceptadas de parte de Dios. Es de importancia, muy especial importancia, que el primer acto registrado de adoración, escuche esto, fue un sacrificio. El primer acto de adoración que encontramos basado en esto es un sacrificio, una ofrenda por el pecado, el acto supremo de adoración en todos los pactos de Dios con su pueblo. Fíjese que no encontramos que que Adán haya hecho sacrificio, sino que encontramos la historia de Abel. Ese es el primer sacrificio de un hombre hacia Dios, pero un sacrificio por el pecado. Porque dice la Biblia que donde no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecado. Y eso lo vamos a ir mirando y lo vamos a ir profundizando de una manera muy especial. Entonces, el acto supremo de la adoración en todos los pactos de Dios con su pueblo ha sido, fíjense, Dios llama a Abraham. A Abraham se le conoce como aquel que levantó altares donde quiera que iba, donde Dios se le aparecía, ahí edificaba un altar a Dios. Entonces Abraham le ofreció sacrificios a Dios, y por medio de Moisés vinieron los sacrificios o los rituales de sacrificios que exigía el pacto antiguo. Pero el eje o el centro del nuevo pacto es el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz, de una sola vez y para siempre. Amén. Y lo que alcanzamos o miramos, dice que todo lo que sucedió allá en la ley, todo lo de la ley era una sombra de lo verdadero, dándonos Dios a conocer de la manera que iba a hacer de los sacrificios. Amén. Entonces, es inconcebible que Caín y Abel se tropezaran por accidente con los sacrificios como forma de adoración a Dios. Vamos a decir, que fue una ocurrencia de ellos, que tenían que traer sacrificios. Entonces, pero ¿cómo es que ellos llegaron los dos al mismo lugar al mismo tiempo? No, es algo que Dios había establecido, una manera de adorar a través de las ofrendas y de los sacrificios que Dios exige. El hecho de que Dios aceptara, y esto es lo que nos da a entender tomando este pasaje, que hay una forma de adorar. Amén. Porque el hecho de que Dios aceptara solo uno de los sacrificios también parece indicar que había establecido un patrón de adoración. Los dos vinieron a un lugar, los dos vinieron al mismo tiempo, ¿ok? Pero los dos trajeron un sacrificio diferente. Entonces, ¿por qué Dios no aceptó uno de los sacrificios y aceptó uno?
Porque podemos decir que Dios había dado la forma o la manera o lo que tenía que llevarse al sacrificio. Amén. Y esto, voy a hacer un buen paréntesis, permítame hacerlo acá. Este principio de que Dios establece las formas o las normas, como usted quiera llamarlo, se puede aplicar en muchas áreas de nuestra vida cristiana. Amén. Aquí estamos, y el primero es, casi no hablo de este tema, pero aquí me da la oportunidad, es el de los diezmos y las ofrendas. Ahí le va. Dios ha establecido la norma, amén, de las cosas, de la manera que usted tiene que ofrendar y de usted tiene que respaldar la obra de Dios. Amén. Pero no todos lo hacen. Todos han establecido una manera propia de hacer estas cosas. Amén. No, pues yo no voy a dar el diezmo, porque eso es para el Antiguo Testamento, es lo que creen unos. Amén. Pero si miramos, Dios lo ha establecido en su palabra. Amén. Entonces, si Dios ha establecido esta norma o esta forma de nosotros traer nuestras ofrendas, ha establecido un porcentaje claro de las cosas, de cómo nosotros tenemos que ofrendar. Escuche lo que le voy a decir, es bien fuerte, pero es la verdad. Si usted trae menos de lo que Dios le ha establecido, déjeme decirle que esa ofrenda Dios no la ha recibido, Dios la ha rechazado, porque ha habido desobediencia en su vida de manera de hacer las cosas. Claramente, aquí vemos a dos hombres, llegaron a un lugar que Dios había establecido, habían llegado al mismo tiempo. Dios les había declarado, porque si Dios no les hubiera dicho que tuvieran que adorar, ellos no hubieran llegado, y de la manera que está establecido. Dios trae sus ofrendas, pero la diferencia está en que rechaza la ofrenda de alguien. Quiere decir que cuando Dios establece una forma o una norma, si nosotros no nos apegamos a la norma de Dios, ese sacrificio no tiene ningún efecto. Esa ofrenda que usted traiga, aunque usted se vaya en su corazón bien gozoso, déjeme decirle, usted no ha agradado a Dios, porque lo está haciendo a la manera que usted quiere y no a la manera de Dios. Otro principio, y lo toqué 20 segundos le entré en el mensaje del viernes. El principio de la vestimenta. No estamos hablando de los pantalones, quítese la mente de los pantalones. Y leímos en el pasaje que estábamos mirando, es de la manera que cuando David fue y trajo el arca del pacto, él se puso sus mejores trapos, por decirlo así. Y no solamente él, sino que los sacerdotes, los levitas y todo esto. Dios ha establecido una manera de cómo usted y yo tenemos que venir a la iglesia. A las mujeres se les ha dicho que se vistan con modestia. Y cada uno de nosotros, cada una de ustedes, mujeres, deben saber qué es la modestia. No es que haya un código acá que diga, esta es. No, usted lo sabe. Y una pregunta que esto lo comenté con los jóvenes en una ocasión, y específicamente con las mujeres. En el momento que tú te estás vistiendo y te miras en el espejo, ¿cuál es el propósito de esa vestimenta? Pensando, se lo voy a encerrar en algo, el día que usted tiene que venir a la iglesia. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué ves tú ahí en el espejo? Porque una mujer sin espejo no tiene vida, amén. Le puede faltar todo lo demás, pero tiene que tener un espejo, y tiene que ser uno de que se vea completa. Entonces, ¿qué ves tú? Si la Biblia te dice a ti que tú te tienes que ser con modestia, con ejemplo a los demás. Y las mujeres adultas tienen más responsabilidad que las jóvenes. Porque dice que las adultas tienen que ser el ejemplo a las mujeres en todas áreas, aún de cómo tratar a sus esposos.
Pero hay esposos sinvergüenzas que ellos mismos le dicen a su esposa que se vistan así. Quieren presumir a su esposa como un trofeo. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Amén. Y si lo aplicamos este principio de la vestimenta, si usted no viene de acuerdo con las normas establecidas en la palabra de Dios, usted, escuche, vamos a tomarlo de la manera que lo dice el pasaje, que estamos tomando como base. Dios lo rechaza a usted, primeramente, y su ofrenda. Usted puede estar acá aplaudiendo y todo lo demás, pero ha sido desobediente. Ha desobedecido los principios, los estatutos, la manera que Dios ha establecido para nosotros los cristianos. A los varones tienen que tener cuidado. Ahí andan con las camisas con el segundo botón desabrochado. Ahí andan con unas camisas que las compran extra large y no nos las metemos y parecen lo que usan las esposas para dormir, o se equivocó, pero piense, ¿a dónde, a qué lugar ha llegado? Piense en el tiempo y en la forma que tenemos que hacerlo. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, habla lo malo. Y muchas veces nuestro exterior da a conocer nuestro interior. Entonces, Dios establece las formas de adoración. Mire, le voy a dar un ejemplo para que piense. Aún a los sacerdotes les decía que se tenía que cambiar los calzoncillos cada vez que iban al altar. Piense, redarcuya, que mire, aquellos que ministraban en el altar tenían su ropa. A ellos se les hacía los calzoncillos de una manera especial para los sacerdotes. ¿Por qué decía? Para que cuando subas, dice, al altar, dice, no vea yo tu desnudez. Piense. ¿Y usted cree que esos principios han cambiado de la manera que Dios nos quiere ver a nosotros? Nosotros somos, lo mencioné, somos embajadores de Cristo. Usted y yo representamos a Cristo. Y de la manera que nosotros adoremos, de la manera que nosotros tomemos nuestra manera de vestir, es lo que estamos hablando de aquel que nosotros representamos. Ayúdanos, Señor, a poder hacer las cosas mejor. Denle un aplauso al Señor, amén. Abel ofreció su sacrificio por la fe. Es lo que dice el pasaje que nosotros leímos, que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio. ¿Sabe por qué? Porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Dios le había hablado a Abel
y le produjo fe. Él le creyó a Dios. Amén. Le digo, el pasaje no me lo dice, pero Abel ha de haber tenido alguna revelación de Dios sobre lo cual basar su fe. De la misma nosotros ahora se nos revela que nuestra fe debe ser ¿en quién? En Jesucristo. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén, tenemos entonces, Abel debe haber sido el lugar, el tiempo y la forma en que Dios quería que se ofreciera el sacrificio por el pecado. Déjeme decirle, no hay nada de malo en la ofrenda de granos, frutos o vegetales, que eso fue lo que llevó Caín. En el pacto mosaico los incluía. Pero las ofrendas de sangre fueron primero porque solamente los sacrificios de la sangre son los que lidian con el pecado, son los que tienen que ver con el pecado. Amén. Y aquí es donde comienza la vida de fe, en el sacrificio por el pecado. Nuestra vida de fe comienza cuando aceptamos que somos pecadores, reconocemos que hay un Dios supremo, amén, y aceptamos y creemos lo que Dios hizo a través de Jesucristo, amén, que Cristo no solamente murió en la cruz por nuestros pecados, sino que fue sepultado y que también al tercer día, dice, resucitó. Y que por 40 días se le apareció a muchos dando testimonio de esa resurrección. Amén. Entonces, allí es donde comienza. Entonces recibimos a Cristo como Señor y Salvador y le creemos a Dios que somos pecadores, que merecemos la muerte, que necesitamos su perdón y que aceptamos su plan revelado para nuestra liberación o para nuestra salvación. Es el comienzo de la vida de fe. Es en esa fe que Abel presentó un sacrificio a Dios. Por eso le digo, vuelvo a decir, por la fe. ¿Por qué? Porque Abel le creyó a Dios. Él presentó más excelente sacrificio a Dios. Y por esa fe, su sacrificio era aceptable delante o aceptable para Dios. ¿Por qué? Porque primero él creía. Cuando Abel hizo lo que Dios dijo, estaba revelando su obediencia y reconociendo su pecado. Escuche esto. Cuando Abel hizo lo que hizo, él estaba obedeciendo a Dios y estaba reconociendo su pecado. Pero aquí está el contraste. Pero Caín no. Caín fue desobediente y no reconoció su pecado. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín porque Dios había prescrito el sacrificio de la sangre. Aún podemos deducir, y es lo que los teólogos dicen, Abel fue el primer hombre que hizo un sacrificio de un cordero, pero dice que cuando Adán y Eva pecaron, dice que ellos cuando se vieron desnudos se cubrieron con hojas. Pero dice que y después vino Dios y les trajo unas pieles para que se cubrieran, dando a entender que Dios también sacrificó a un animal para cubrir su pecado desde el principio. De alguna forma Abel sabía lo que Dios quería y Caín también. Y esto es lo que quiero terminar. Y la segunda parte la dejamos para el viernes o para el domingo. Abel sabía lo que Dios quería y Caín también. Usted sabe lo que Dios quiere. ¿Sí o no? Nosotros sabemos lo que Dios quiere de nosotros. Y esa es la aplicación. ¿Está obedeciendo usted a Dios? La diferencia entre los dos estaba en que Abel
dio a Dios lo que Dios pedía. Y mientras que Caín le dio lo que él mismo quería. Abel le dio lo que Dios pedía, pero Caín dio lo que él quería darle a Dios. Y así hay muchos en este tiempo en el cristianismo. No le están dando a Dios lo que Dios pide, sino que le están dando a Dios lo que ustedes quieren. Y si tomamos el contexto de lo que estamos leyendo, de que Dios no aceptó a los dos sacrificios. La traducción original dice que de la manera que la declaración es mucho más fuerte de lo que pensamos, de lo que nosotros la tenemos en español. Cuando Dios se refiere a Caín y rechazó, dice que hay una declaración antigua que dice, que le dice, una manera de decirlo, pero es la verdad, que cuando Caín trajo la ofrenda y no trajo lo que Dios le dijo, es una manera de decirlo, vete al diablo con tu ofrenda. Y si usted nos miramos, usted y yo, aún nosotros así somos exigentes. Nosotros con nuestras esposas a veces cuando no traen de la manera que nosotros queremos que sean las cosas, algunos hasta le tiran el plato de comida por allá. Porque le dicen, no, tú ya sabes cómo a mí me gustan los huevos. Tú ya sabes cómo me gustan las tortillas. Y cuando no se las dan de la manera que quieren, hacen tremendo pleito por esa razón. Ahora piense Dios que tiene más derecho que nosotros como hombres. Muchas veces traemos las obras a Dios. ¿Usted cree que Dios va a recibir eso? Mire, el pueblo, póngase de pie porque tengo que cerrar en todo esto. Hubo un tiempo que el pueblo de Israel se desvió de Dios. Ellos se empezaron a enfocar en ellos mismos. Y dice que después de la cautividad, ellos empezaron a edificarse casas hermosas para ellos mismos. Y que ellos los que les importaban eran ellos mismos. Y nada más. Y dice que a Dios le traían las ovejas, aquellas que estaban ya sin un ojo. Le traían aquellas que tenían las piernas quebradas, lo peor. Y vuelvo una vez a remarcar, toma el contexto. Cuando nosotros no le traemos a Dios lo que Dios pide, Dios no lo recibe. Pero no recibe su ofrenda, no lo recibe a usted. Usted se puede pensar en usted que es un gran adorador, pero le ha traído a Dios lo que Dios le está pidiendo. Muchas veces confundimos nuestro cantar con nuestra ofrenda a Dios. Dios anda buscando un corazón contrito y humillado. Porque la Biblia dice que Dios al altivo lo mira de lejos. Amén. Y cuando nosotros no hacemos lo que Dios nos pide, hay una altivez en nosotros, nos estamos humillando. Y eso es así los mira Dios. Y te mira Dios primero a ti, y todo lo que más trae, Dios lo rechaza. Si has estado obrando de esa manera, este es el tiempo para dar un nuevo giro a tu vida. Y tener un comienzo de una relación con el Señor. Que cuando tú traigas tu ofrenda al Señor, el Señor te acepte a ti y acepto tu ofrenda. No os engañéis, dice la Biblia. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también
cosecha. Cuando le digo, queremos entrar en un tiempo de adoración a Dios y le decimos, Señor, perdóname, es cierto, te he fallado. Reconocemos nuestra culpa. Y le digo, el otro domingo, es lo que Abel estaba haciendo. Abel estaba reconociendo que él era un pecador. Y le estaba diciendo al Señor, ¿esto fue lo que me pediste, Señor? Aquí está. ¿Y qué es lo que pide de Dios de todos nosotros? Esto es lo que pide Dios de todos nosotros. Y se lo voy a resumir y usted hágalo. Dijo estas palabras, sed santo porque yo soy santo. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir.